Bien, estamos de regreso en la edición nocturna. He estado conversando en la primera fase de este programa con tres destacados economistas: el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, el licenciado Alexis Martínez, el licenciado Iván Rodríguez y el ingeniero Guillermo Carán. Al final del segmento anterior, tuvimos que interrumpir porque había una inestabilidad en el Internet. Ingeniero Carán, hablábamos de la posibilidad de que este año pudiese iniciarse un proceso de reforma fiscal, como se ha estado reclamando y establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, entonces les decía que lo que hay que hacer es una reforma fiscal apropiada a las circunstancias que estamos teniendo y aprovechar que tenemos una crisis para reformar una serie de cosas que desde años debimos haber reformado en el orden económico, en el orden social, en el orden demográfico y en el orden ambiental, todo cifrado en la piedra fiscal que constituye lo angular de todo proceso económico. Y en ese sentido creo que lo que hay que propiciar es una reforma fiscal que inspire confianza, no que genere desconfianza, que inspire confianza para que los agentes productivos se animan y produzcan más, y al producir más generan más empleo. Al generar más empleo se pueden comprar y se puede vender más, y entonces se puede cobrar más impuestos, que es lo que quiere Iván en su planteamiento. En cierta forma se trataría de una especie de reforma fiscal con apoyo popular, parodiando la dictadura con apoyo popular del profesor Juan Bosch. Pero y para eso hay que acudir a una especie de reforma fiscal que sea gradual, porque hay muchas cosas que están molestando a la población con relación al sistema tributario y a los gastos. Estos gastos tan inapropiados que hacen que no tengamos los servicios fundamentales que nosotros necesitamos para vivir en sociedad, de energía, de agua, de transporte, de seguridad. Si nosotros mejoramos eso, podemos tener la esperanza de que las tributaciones puedan fluir. Pero además hay aspectos tributarios que están mortificando y entorpeciendo el proceso económico. Por ejemplo, la multiplicidad de declaraciones anuales, mensuales, 4 declaraciones al mes. Se podría hablar de una unificación de formularios o declaraciones, por ejemplo, trimestrales para el caso de temas como el anticipo, los intereses a personas físicas, el ITEVIS, las altas exenciones que hay al impuesto sobre la renta y al ITEVIS, y también los altos gastos concedidos como asignaciones, como subsidios, sin estar amparado en un sistema legal, y el injusto sistema de combustible. Todo eso mortifica al sistema económico y a la ciudadanía y hace repugnable el sistema tributario, por lo cual hay que reformarlo ahora. Bien, una cosa es innegable. El sector de la nación dominicana con más capacidad de negociación, en el caso hipotético de que se inicie en estos momentos o en el futuro cercano un proceso de reforma fiscal, es el empresariado dominicano. Y hay temores de que ese punto de vista sobre la economía y sobre la reforma sea el que se imponga. Para muchos, ese criterio podría, lejos de resolver el problema de inequidad que existe en la sociedad dominicana, profundizaría las grandes dificultades o los grandes desequilibrios sociales que caracterizan esta sociedad. Esa percepción del futuro de una discusión sobre la reforma, ¿tiene fundamento o no tiene fundamento? Tiene fundamento, pero si se le dice al empresariado lo que vamos a hacer una reforma fiscal para alentar el proceso productivo y generar puestos de trabajo, en lugar de una reforma fiscal para financiar déficits fiscales como se han hecho en otro tiempo, yo creo que el empresariado reaccionará adecuadamente a este tipo de planteamiento. ¿Qué opina usted, señor decano? Sí, mire, pero además de eso, tal y como dice Guillermo, además de eso, es inconcebible pensar en una reforma fiscal en este momento donde no hayan los suficientes niveles de consenso. Yo creo que ahí es donde va a tener el gran desafío el gobierno, que es el supuesto a liderar eso, donde deberán de estar todos los sectores sentados y donde por iguales todo el mundo tenga la posibilidad de aportar, porque si las personas sienten, si la sociedad siente que la reforma fiscal está inclinada hacia un sector determinado, es una reforma que está supuesta a fracasar. Yo creo que eso también es parte de la tarea, y por eso es que nosotros no descartamos
que se inicie el proceso, aún no se implementen reformas este año, porque no hay condiciones para la reforma este año, pero sí para esos consensos, para esos diálogos, para ir viéndonos la cara, como se dice en el buen dominicano, y para ir trazando una ruta de entendimiento. Eso es muy importante y de convencimiento, tal y como señaló Guillermo Caram. Licenciado Rodríguez. Mira, Miguel, yo creo que Guillermo Caram está en una posición como un poco confusa. Porque Guillermo te deja la posibilidad, te deja abierta la posibilidad de que es posible, que es viable una reforma fiscal, sea para reducir y simplificar impuestos o sea para reducir y simplificar el gasto público. Se trata de una reforma. Ahora, amigo Guillermo, el problema real es que nosotros tenemos un sistema tributario que no produce los recursos necesarios para financiar el gasto público. Y yo pregunto, ¿es el gasto público en la República Dominicana alto? No, eso es mentira. El gasto público como proporción del Producto Interno Bruto en la República Dominicana es de un 17%, cuando el promedio en América Latina es de un 24% del gasto del sector público y nosotros tenemos un 17%. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema es que nosotros tenemos una capacidad recaudatoria muy baja, porque tenemos una base imponible muy erosionada, tanto por niveles de evasión, por niveles de informalidad, como por niveles de exenciones o de gasto tributario. Si tú vas a plantear en estos momentos al sector privado una reforma fiscal que ataque el gasto tributario, que es fundamentalmente el que deja de percibir el Estado para favorecer a la iniciativa privada, no es cierto que el sector privado te va a permitir que tú le elimines la exoneración al sector turismo, que tú le elimines la exoneración al sector de zona franca, que tú le elimines exoneración al sector de construcción. No te lo va a permitir. Entonces, el gobierno tiene que ir a la mesa de discusión con el tema del gasto tributario, porque no es un problema del gasto del gobierno. El problema del gasto del gobierno puede ser más calidad. Yo pienso que el gasto público en la República Dominicana es de calidad. El gasto del gobierno pasado y el gasto de este gobierno es un gasto de calidad. El tema es que nosotros, producto de esa brecha fiscal, entonces tenemos una brecha fiscal de un 7%. ¿Qué significa eso? Que nosotros recaudamos del Producto Interno Bruto, nosotros recaudamos en una proporción menor a lo que debiéramos recaudar por la característica económica de la República Dominicana, lo que equivale a un 7% del producto, a 7 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, esa inequidad, esa brecha que nosotros tenemos, es producto de que hemos venido arrastrando un déficit que del año 2008 hacia esta fecha ha venido subiendo hasta llegar en el año 2020 a casi un 8% del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que genera esos niveles de endeudamiento que ya en una situación normal, si no hubiera pandemia, este nivel de endeudamiento fuera totalmente insostenible la capacidad fiscal. Entonces tenemos que sentarnos al momento de sentarnos a discutir la reforma fiscal, no de discutirla. Yo pienso que el gobierno debiera aprovechar la coyuntura actual, si no lo han hecho, yo digo debiera, si no lo han hecho, ponerse a hacer el planteamiento. Es decir, con esto vamos a ir a negociar con el sector privado. Utilizar el año 2021 para eso, para consensuar la reforma fiscal, llevarla en el año 2022 y bueno, podríamos discutir la fecha de inicio, si inicia en el momento en que se lleve en el 2022 o si inicia al término del 2022, en el 2023, que es el año. Ahora, si un código de agua ha tardado y permanece en archivo durante más de una década en el Congreso de la República, ¿qué pasaría con una reforma fiscal respecto del cual hay tantas opiniones contrarias, ¿no? Y tantos intereses? Lo que pasa es, Miguel, lo que sucede es que esta reforma fiscal es una realidad también que el país tiene, que va a depender el incremento, el posible incremento en el nivel de endeudamiento. Eso tiene ya un impacto más directo y esto hay que resolver algo con ella
sea ahora o en el 2021. Yo me inclino mucho con la posición de Iván en ese sentido, de que este año es para iniciar esa discusión. Y el tema de la vacuna, Miguel, el tema de la pandemia, según cómo vaya avanzando y cómo se vaya la economía dinamizando, te puede decir, Iván, si el 2022, el inicio del 2022 sería el año, el periodo para implementar esa reforma, o si sería mediado, y que todo eso vaya de alguna manera atado a los niveles de, por así decirlo, los niveles de dinamización de la economía dominicana. Señor Carán. Bueno, primero, yo no concibo un gasto de calidad cuando el 95% del gasto va a gasto corriente, en burocracia y a transferencia corriente, en subsidio a ONG, subsidio a empresas públicas ineficientes. O sea, ese no es un gasto de calidad. Yo creo que tenemos que aceptar que aquí hay mucha tela por donde cortar. Y segundo, yo estoy de acuerdo con que el gasto hay que aumentarlo y que los ingresos hay que aumentarlo para financiar el gasto. Pero es que hay dos grandes vías para aumentar los ingresos. Una, cuando tú lo enfocas específicamente fiscalista, creyendo que aumentando tasas, tú vas a aumentar recaudaciones, aumentando impuestos, va a aumentar recaudaciones. Y otro criterio que es el que yo me inscribo y por lo cual no creo que los sectores productivos se van a oponer, animando la economía para producir más, para generar más empleo, aumentar capacidad de compra, aumentar capacidad de venta y por vía de la compra y venta de aumentar la base de aplicación de los tributos. Entonces, si al sector empresarial se le dice, mire, no vamos a hacer como se ha hecho en los últimos años, una reforma fiscal para financiar el gasto del gobierno, no. Vamos a hacer una reforma fiscal para animar la producción, para animar la economía y generar más empleo. Y por ese criterio van a aumentar las recaudaciones como quiere yo. Yo tengo otra pregunta que se marca dentro del tema que estamos en discusión. Los economistas del gobierno actual y el partido del gobierno actual fueron muy críticos en su momento del endeudamiento externo. Sin embargo, en menos de 8 meses aumentaron, creo que en 10.000 millones de dólares la deuda pública de la nación. Y yo le pregunto, ¿era necesario esa cantidad o pudo haberse disminuido? ¿Necesitaba realmente el gobierno dominicano todo ese dinero para financiar las actividades nacionales? Porque hay quienes dicen que el gobierno va a tener que pagar intereses sobre préstamos que quizás nunca reciba. ¿Qué opinión tienen ustedes? Mira, Guillermo, Miguel y Alex. Nos quedan 6 minutos nada más. Nos quedan 6 minutos. No puedo pasar. Muy breve, muy breve. Guillermo está equivocado con el tema de la estructura del gasto corriente. Él habla mucho de las fundaciones. Guillermo, las fundaciones en el 2019, yo no sé cuántos son ahora en el 2021, en el presupuesto del 2020 que se hizo en el 2019, eran 1.800 millones de pesos. 1.800 millones de pesos. Estamos hablando de un presupuesto de 1 billón. ¿Qué representan 1.800 millones? Nada. El problema en el gasto corriente es el componente de los intereses de la deuda pública, que es un 3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando ya en estos momentos de cerca de 180.000 millones de pesos. Y obviamente la composición de los gastos de mantenimiento de la operatividad del gobierno. Esos son los niveles. No, Miguel, no, Iván, y los subsidios. Bueno, eso es. O sea, los subsidios sociales. Pero eso es parte de la operatividad del gobierno. Pero lo de la ONG, es parte del clientelismo, eso no es parte de ninguna operatividad. Eso es parte de un clientelismo populista. No. Oye, tú tienes los subsidios, son subsidio al sector eléctrico. Todavía nosotros tenemos que subsidiar al sector eléctrico. Ahí hay una alta composición. 36.000 millones se llevó el sector eléctrico el año pasado, a pesar de Punta Catalina. Entonces tú tienes el sector social, que es el subsidio que se da a través de los programas que ahora en la pandemia han sido fundamentales para mantener a la 202.000 millones de pesos. 202.000 millones de pesos.
en subsidio. Eso es adormecer una sociedad, desinhibir la capacidad productiva de la sociedad. Tú tienes una situación muy particular. Esos subsidios, los niveles de esos subsidios que ha generado la pandemia van a desaparecer una vez los niveles de afectación de esta crisis sanitaria desaparezcan. Entonces, el problema va a seguir siendo la baja recaudación fiscal. En cuanto a la pregunta que hace Miguel, con eso yo concluyo, del endeudamiento, era necesario, era obligatorio, no había otra forma. Llámese Abinader, llámese Danilo Medina, llámese Gonzalo Castillo, llámese quien sea, quien hubiera sido gobierno en el mes de julio del 2020, se hubiese visto obligado a hacer emisión de deuda pública, porque la capacidad de generar recursos... Pero el nivel de esa emisión ha sido correcta. Sí, ha sido correcta. Ha sido correcta. Y vamos a tener que seguir endeudando, ¿no? Sí. Oye bien, nosotros tenemos de aquí a que termine el año 2021 que colocar todavía la mitad de lo que hemos colocado, porque son 5.000 millones de dólares que hay en endeudamiento público en el presupuesto del 2021. Hemos colocado menos del 50%. O sea, todavía tenemos que colocar cerca de 2.600, 2.700 millones de dólares. Sí. Eso es obligatorio. Si no, se nos cae. Si se nos cae el Estado, es ingobernable el país. Si el país se hace ingobernable, sencillamente nos fundimos todos. Entonces no tiene más salida. Por eso que yo planteo una reforma tributaria que cuando se aplique pueda generar los recursos que necesita el Estado para comenzar a amortizar esa deuda pública y ahí bajando esa deuda pública. Sí. Yo creo, Miguel, que la deuda que hizo... ¿Me escucha? Sí, por favor. Continúe. La deuda que se hizo previo a la pandemia quizá pudiese someterse a algún tipo de cuestionamiento y discusiones. Incluso nosotros fuimos críticos de ella, pero creemos que la que hizo el gobierno pasado en medio de la pandemia fue más que justo, necesaria y obligatoria. Y en cuanto a la cantidad y en cuanto al momento y a la oportunidad, igual que la que hizo el gobierno que entró también. Porque construir gobernabilidad en época de vulnerabilidad y construir seguridad alimentaria en época de tantas incertidumbres y donde teníamos cerca de 700, 800 mil empleados en cesado, mirar en monto de deuda y en cantidad de deuda, yo creo que eso no merece discusión, no había ni siquiera que detenerse ahí. Y fíjate, lo decimos desde la universidad, que desde la universidad siempre hemos tenido un discurso fuerte en cuanto a eso y por eso siempre justificamos esa deuda también. Aquellos que no tienen noción muy amplia de la economía y del manejo de ella se preguntan con mucha incertidumbre, ¿tenemos posibilidad real de poder superar todos estos inconvenientes y superar la incertidumbre que hoy arropa la economía nacional? ¿Y en qué plazo podríamos ser capaces? ¿Qué plazo tiene la potencialidad económica dominicana para decir felizmente superamos la crisis? Bueno, depende de la actitud. Nos quedan 4 minutos, caballero, 4 minutos exactamente. Depende de la actitud del gobierno. Creo que esos plazos que, por ejemplo, están dando los organismos internacionales pueden ser factibles, pero siguiendo una corriente de pasividad, una tendencia que no siempre es cumplido. Yo creo que si el gobierno establece un mecanismo de inteligencia económica que vaya poniendo al día los acontecimientos nacionales y se adopta posiciones firmes, sin ambivalencias, me parece que, por ejemplo, como esta vacilación que hay alrededor de la reforma fiscal, que yo creo que ha habido desde que tomó posesión el gobierno del presidente Abinader, 3 o 4 intentos, manifestaciones, declaraciones, algunas contradictorias. Entonces, mientras se sigue ese nivel de vacilación, la recuperación económica se va a demorar. Ahora, si se adopta con firmeza, pronto. El tiempo nos arropa, licenciado Rodríguez. Yo pienso que la recuperación va a depender del proceso de curación de la economía mundial.
Y ese proceso de curación de la economía mundial depende de la curación de la pandemia. Mientras no se alcance el proceso, el nivel de rebaño de la comunidad mundial vacunada, no podemos hablar de recuperación económica en la República Dominicana. Licenciado Martínez, 30 segundos, por favor, sí, no más. Si la vacuna funciona, esta economía tiene potencial de sobra para recuperarse y para recuperar gran parte de los empleos, y sobre todo por dos atributos importantes: un sector turístico y un sector zona franca que tienen mucho potencial para aprovechar post pandemia. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Y a los amigos televidentes le pedimos excusas por los inconvenientes que tuvimos con la inestabilidad del Internet. Le deseo un buen resto de la noche a nuestros distinguidos invitados y por supuesto a los amigos televidentes, con la esperanza de que estén de vuelta mañana con nosotros en otro programa similar. Hasta entonces.